día de hoy voy a presentar un tema que, bueno, es un poco fuera de lo común, en el sentido de la cuestión electoral, que tiene que ver con la forma en que finalmente nos hemos desarrollado aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí vamos a presentar un sujeto político, que es un sujeto político que siempre ha existido en el contexto de la Ciudad de México, que es un tema bastante importante, sobre todo porque al final del día también representa una fuerza política. Esta fuerza política también nos va a permitir que se pueda modificar lo que va a suceder en las elecciones en este periodo. En este periodo nosotros vamos a tener una de las elecciones más grandes que ha tenido que organizar el país. Y efectivamente también existe una serie de nuevos actores políticos que se están presentando. Pero aquí este actor político es un actor político con ciertas características. ¿Por qué? Porque si bien estos pueblos originarios o estos barrios han permanecido desde antes de la conquista, tampoco han sido como muy tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones en el contexto de la Ciudad de México. Si bien acabamos de tener un proceso constituyente, también es cierto que ni siquiera hemos logrado que se puedan diferenciar y sin embargo ellos en este momento también se encuentran en una lucha importante, uno, sobre su reconocimiento y dos, sobre la forma de poder mantener este territorio que tenemos. Lo primero que me encontré aquí en la Ciudad de México fue que teníamos un departamento para pueblos indígenas, eso sí está caracterizado, y teníamos un departamento para pueblos originarios. Aquí el gran tema es que las comunidades indígenas son aquellos pueblos que vienen desde el interior o han sido traspolados territorialmente y se han asentado en la Ciudad de México. Y tenemos a los pueblos originarios. Estos pueblos originarios son los que existen desde antes de la conquista y que han logrado permanecer en esta residencia en el territorio de la Ciudad de México. Primero, debemos de caracterizar a este sujeto. Este sujeto son aquellos que tienen un origen prehispánico reconocido. Por ejemplo, aquí en el pueblo de Azcapotzalco, ustedes han escuchado las historias y la parte de las crónicas, este es un territorio de un pueblo originario. Sin embargo, tampoco ha sido como tan reconocido o estos territorios no han sido tan respetados. De hecho, si ustedes ven de este lado de la UAM, tenemos el pueblo de Santa Bárbara. Y este pueblo finalmente tiene este origen prehispánico reconocido y se le considera un pueblo originario. Ahorita vamos a la importancia que tiene que ver como actor político. Solamente quería hacer la referencia de que nosotros convivimos realmente de forma diaria con esta realidad, sin embargo no la logramos percibir. Ahora, conservan un nombre que les ha asignado durante la colonia. Normalmente lo que sucedía en la colonia es que se le dejaba el nombre prehispánico, pero se le ponía el nombre de un santo católico. Entonces, normalmente hubo como esta parte de transculturación y que a la fecha todavía nosotros continuamos manejándolo. Mantienen un vínculo con la tierra y sobre los territorios. ¿Qué sucedió, por ejemplo, aquí en el territorio de Santa Bárbara, del pueblo, cuando se iba a hacer la Arena Ciudad de México? Hubo varias movilizaciones de estos pueblos para evitar que eso llegara a suceder, porque también iba a ocupar parte importante de la tierra. Y esta tierra no solamente es la representación territorial y el poder de la tierra por la tierra, sino también implica que existe una forma de arraigo. ¿Por qué? Porque influye directamente en la cosmovisión que lo pueden llegar a tener acerca de este ritual o este vínculo territorial. Tienen un sistema festivo. Obviamente todos creo que en la Ciudad de México en algún momento nos ha tocado que conocemos las fiestas, pero también esta representación no únicamente es una representación de una fiesta religiosa, sino que detrás implica toda una construcción social latente y que también implica y genera cuestiones a nivel político y a nivel económico. Mantienen y conservan parte del control territorial y también tienen ciertos sistemas de cargos, que ahí también es a la parte que vamos acerca de las candidaturas. En
el distrito, bueno, la Ciudad de México actualmente, ¿por qué le puse Distrito Federal? Porque el anterior Instituto Electoral del Distrito Federal tuvo a bien hacer una caracterización de estos pueblos originarios. Entonces, cuando hace la caracterización genera pueblos originarios y genera barrios, porque los barrios no entraban dentro del contexto que generaría tener un pueblo originario, y nos da una lista, nos da un listado acerca de aquellos que se van a considerar en el territorio de la Ciudad de México, y también habla de parte de la zona metropolitana, pero bueno, donde nos hemos notado que hay más pueblos es en la parte sur de la Ciudad de México. De hecho, ahí aparece un pequeño mapita. Por ejemplo, tenemos Azcapotzalco, que tiene gran variedad de pueblos. El tema es que aquí en Azcapotzalco hay muchos pueblos, pero ya no tienen el territorio que tenían anteriormente. Normalmente se conservan ciertos rituales o ciertas festividades, pero solamente en un kiosco y en una plaza principal. Ya no existen los territorios como antes. O por ejemplo aquí en Vallejo, que ya se logró perder totalmente esta ritualidad. Tenemos en la parte sur, que tenemos una gran cantidad, obviamente Milpalta, Xochimilco, la parte de Tláhuac. También en la parte de Cuauhtémoc se han perdido varios. De hecho, si la pregunta es si podríamos caracterizar la parte de Tlatelolco como una parte importante de pueblos originarios, sí. De hecho, hasta Tepito podría ser pueblo mágico si entra dentro de tal la caracterización que maneja la Ciudad de México o el gobierno acerca de pueblos mágicos, sí entraría. Y bueno, ahora, ¿qué sucede con estas evoluciones? ¿Por qué son tan importantes estos pueblos? Estos pueblos son muy importantes, ¿por qué? Porque han logrado permanecer y perpetuar esta forma de evolución, esta permanencia en el territorio, a pesar de los grandes cambios políticos. Aquí les presento algunos mapas, no sé si se alcancen a ver muy bien. Tenemos la primera división del Distrito Federal, que se da en 1928, cuando nos convertimos en Distrito Federal. Y existe un departamento del Distrito Federal. Esto lo hacen por decreto Álvaro Obregón y tomando muy en cuenta como toda la tradición americana acerca de los distritos federales. Y el siguiente cambio importante se da en 1941. Se hace una modificación del todo el territorio de la Ciudad de México. Los departamentos tienen formas diferenciadas, sin embargo, continúan estos pueblos. De hecho, si ustedes pueden notar, del lado derecho todavía hay una parte del lago, de agua. Por favor, la siguiente. Aquí ya se pierde el agua y esta es la última modificación territorial que hicimos en la Ciudad de México, que también confluye con las grandes migraciones en la Ciudad de México. Es decir, aproximadamente entre el 60 y el 70% de los habitantes actuales de la Ciudad de México tienen algún contacto o alguna relación o cuentan con familia o son parte de migraciones del interior de la República. Hay tres elementos muy importantes que hay que resaltar de la parte de los pueblos originarios. Tiene que ver con la identidad, la tradición, la cultura, la pervivencia y sobre todo también con la transmisión de todas estas construcciones identitarias que normalmente también se hacen a través de ciertas festividades o ciertas ritualidades. ¿Por qué me refiero a ritualidades? Porque no necesariamente tiene que ver con la cuestión religiosa, sino son rituales que se dan para poder permanecer como estructuras sociales en el contexto actual. Yo aquí les traigo un ejemplo que es muy sui generis. Cuando se da la primera democratización de la Ciudad de México, se da en el 97, es decir, que podemos elegir por primera vez a nuestro jefe de gobierno. En esta elección se empieza a democratizar al Distrito Federal, pero también empieza a existir como una presencia y un reconocimiento a estas comunidades tradicionales o estas autoridades del pueblo. De hecho, esta autoridad es como un híbrido entre un representante del mismo pueblo y un representante del gobierno del Distrito Federal. A este representante se le llama coordinador territorial. Aquí esta autoridad es una autoridad sui generis porque se elige a través de los usos y costumbres de las comunidades. Y no solamente tienen el cargo político de ser el enlace entre el pueblo y la delegación, sino que tienen otra serie de cargos, por ejemplo, casamenteros, digamos, aquellos que dan como solución de primera voz como en una parte de conciliación en la parte del pueblo.
Pero también estos coordinadores tienen que tener ciertas características que considera importante el pueblo, entre ellos que sean honorables y que realmente conozcan esta parte de las costumbres y sobre todo que puedan mantener el orden y la armonía del pueblo. Estos coordinadores territoriales, como les menciono, tienen estas características, organizan ceremonias de comisiones de trabajo comunitario, que es algo muy importante, se le llama, sería en la Ciudad de México lo que sería el tequio en Oaxaca, es decir, una faena compartida para bienes comunales. Establecer acuerdos entre vecinos, buscar como de alguna forma no llegar hasta judicializar los procesos, sino que resolverlos dentro de la misma comunidad. Ahora, como les mencionaba, una de las características es que sean honorables, que sean personas que tengan el uso de la palabra y que realmente conozcan su territorio. En estas elecciones, en las últimas que se hicieron en la Ciudad de México para delegados, en los pueblos la delegación que más candidatos independientes tuvo fue Milpalta. Milpalta es una de las delegaciones que considera una estructura rural y que ha tenido menos cambios a nivel urbano y estructural hasta la fecha. Pero esto atiende a dos cuestiones. Uno, que la cohesión que tiene el pueblo es muy fuerte, se transmiten mucho la parte de las tradiciones, se genera mucho arraigo y mucha identidad. Aparte de esto, el pueblo reconoce a la gente del mismo pueblo, es decir, hay muy poca migración porque casi la mayoría de la actividad económica se da de forma interna. Si ustedes viven o han ido a Milpalta, se darán cuenta de que no existen oxxos, no hay centros comerciales, no existe algo que sea distinto a la misma comunidad. Ahora, cuando se presenta el último proceso electoral para jefe de gobierno, una de las cosas que la gente empezó a validar era precisamente estas características, es decir, que fuera parte de mi comunidad, que conociera realmente mi problemática y sobre todo que mantuviera esta cuestión de honorabilidad, porque de hecho se presentaron varios partidos con algunos candidatos que ya habían sido elegidos y que habían tomado el cargo. Sin embargo, lo que se dieron cuenta es que esa gente no era bien recibida por el pueblo porque de alguna forma había quedado mal con ellos, es decir, que había habido desvío de fondos, que no les había dado lo que habían necesitado como comunidad y que al final del día la gente ya no confiaba. Y es por eso que se dio uno de los fenómenos más interesantes, que fue que la mayor parte de estos candidatos independientes se daba desde la comunidad donde existían más pueblos originarios, que en este caso en la Ciudad de México se dio en la parte de Milpalta. Muy bien, ya tengo muy poco tiempo, entonces nada más quiero a modo de conclusión mencionar la importancia que tiene la parte de la territorialidad, la identificación que se logra tener y que a nivel político sí se logra configurar como sujetos políticos y a nivel fáctico sí es muy importante esta cuestión de identidad para poder generar una nueva democratización desde el mismo pueblo. Bueno, por mi parte es todo. Gracias.